voy a, voy a presentarte, Nacho, que aunque yo ya les he hablado de ti a todos los alumnos, no obstante, pues voy a hacer una pequeña presentación para que sepan un poco quién eres, de dónde vienes, y ya cuando tú quieras, pues compartes pantalla si lo necesitas y comienzas tu exposición o el webinar, ¿de acuerdo? Bueno, De bienvenidos a acuerdo. todos. Muchas gracias a todos los alumnos que están aquí presentes y a todos los participantes que han venido extra pues, a disfrutar de esta ponencia de Ignacio José García Zapata. Este webinar nace a través de un ciclo de webinar que estamos desarrollando en el Centro Universitario ISE, que es una facultad que está escrita en la Universidad de Murcia, se sitúa en Cartagena, y nace con la finalidad de poder transmitir todo el conocimiento que está relacionado con la didáctica de las ciencias sociales desde un proyecto llamado Laboratorio Metodológico, utilizando pues diferentes expertos que nos puedan traer la ciencia de las ciencias sociales y que nos puedan traer ese conocimiento científico, pero desde una visión adaptada a la escuela y a la educación primaria en este caso. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio José García Zapata, es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y también doctor en Arte Visivi, Performativi e Medievali por la Universidad de Bolonia. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de las artes decorativas, especialmente el arte de la platería de los centros artísticos de Toledo, Murcia y Bolonia durante la Edad Moderna y contemporánea. Y destacan sus novedosas investigaciones en los intercambios, relaciones y circulación de tipologías y modelos que ese ámbito produjo entre España e Italia a lo largo de esos periodos. Igualmente, también ha publicado interesantes aportaciones sobre arte efímero, la estética de la fiesta barroca y el análisis de imágenes e iconografía generada por las élites eclesiásticas y civiles de los territorios de la monarquía hispánica. ¿De acuerdo? Presenta un dilatado currículo, esto simplemente es brevísima introducción y pues es un honor poder tenerlo aquí y que podáis disfrutar de su sabiduría y de su conocimiento, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, Nacho, y cuando quieras pues puedes empezar. Hola, buenos días a todos los participantes de esta mañana que estáis aquí compartiendo, bueno, un rato con nosotros. Bueno, las palabras de Ainhoa, claro, es que, ¿qué va a decir? Si además de profesionalmente es una persona muy capaz y muy válida, también es una buena amiga, así que pues todo el derroche de cosas que ha dicho es fruto de esa amistad, ¿no? Bien, bueno, en primer lugar, como es característico y como debe ser, dar las gracias a Ainhoa por esta invitación y felicitarla a ella y también felicitar al centro, a ISEN, por esa charla que me consta que estáis haciendo, que lleváis varias a lo largo de este inicio del curso, ¿no? Y que yo creo que, bueno, pues son bastante oportunas para profundizar en el conocimiento, en la formación, en vuestra formación de personas quizás pues, que están más en contacto con otros ámbitos y creo que pues, es una acción bastante acertada tanto por el centro como por Ainhoa. En este caso, a mí me comentaba Ainhoa en alguna ocasión cuando hemos tenido pues, oportunidad de hablar acerca, ¿no?, de mi materia de estudio, que como bien ha dicho es la historia del arte. Actualmente soy profesor en el departamento de la Universidad de Granada. Y bueno, pero claro, la historia del arte desde qué punto, ¿no? Porque si es desde el punto de los estilos, bueno, pues realmente tampoco es que sea una cosa quizá meritoria exclusivamente de una conferencia, ¿no? Y ahora explicaré este razonamiento. Si os parece, voy a compartir mi pantalla para ir viendo unas cuantas imágenes, ¿de acuerdo? Le voy a dar aquí a compartir pantalla. Un segundo, que acepte esto y así me decís ahora si se ve la pantalla, no se ve la pantalla. Un momento nada más que autorice. ¿Puedes ahora? ¿Se ve la pantalla?
No. Inténtalo de nuevo. Ahora ya sí se va a ver. Perfecto. Ahora sí. Y ahora estoy viendo una imagen, ¿verdad? 2. Ahí no, ¿estáis viendo una imagen? Vemos, sí. Ahora sí, ya la vemos. Perfecto, se ve que tenía que cargar esto un poquito. Bien, como decía, pues la historia del arte siempre pues, se aborda, quizá, bueno, yo me gustaría también preguntaros, no sé por si alguien quiere interpelarme o algo, preguntaros, ¿no? ¿Qué es realmente la historia del arte, ¿no? ¿Qué consideráis que es la historia del arte? No sé si alguien quiere, a mí no me preocupa que me interrumpan, pero si alguien quiere responderme, ¿no? ¿Qué es realmente la historia del arte? Pues debemos de considerar, ¿no? Cómo se enseña en los colegios, cómo se enseña en los institutos, y si realmente se enseña la historia del arte o lo que se enseña simplemente una sucesión de estilos y de formas concretas que se van adaptando en función de unas características de cada momento, ¿no? Y ese es quizá uno de los grandes problemas que tiene la educación en historia del arte ahora mismo en nuestro sistema educativo, ¿no? Y es que nos limitamos a unos pequeños temas que normalmente quedan al final del temario, en los cuales se ven rápidamente las características estilísticas, insisto, estilísticas exclusivamente de cada uno de los periodos artísticos. Bueno, pues del románico se ve esto, del gótico se ve lo otro, del barroco se ve lo otro, pero se queda en eso, ¿no? Se queda en unas características estilísticas, se queda en un uso adecuado de una terminología, pero nada más, no profundiza y no va más allá de lo que es realmente la historia del arte. Y así es que revisaba algunos planes de estudio y prácticamente es que se queda en eso, ¿no? Se queda como con una presentación muy formal y realmente que no se mete en el corazón verdadero, real, en el interior del cuerpo de la historia del arte, ¿no? La historia del arte no es una escultura vacía, no es un arquitecto, una arquitectura vacía, no es una pintura. El arte tiene alma y tiene algo dentro que es realmente lo que el historiador del arte debe desentrañar, ¿no? Y es realmente lo que los maestros, profesores de colegios, de secundaria, cuando pues dan apartados en sus diferentes asignaturas, tanto de primaria como de secundaria, pues tienen que intentar calar en el alumno, ¿no? Porque además es realmente lo que les va a cautivar y quizá llamar más la atención, ¿no? Por eso yo siempre en los grupos de investigación en el que estamos, en este caso entre la Universidad de Murcia y otras universidades españolas e italianas, pues más que ver esa sucesión de estilos, nos gusta abordar la historia del arte como hecho cultural, ¿de acuerdo? Por eso siempre digo que si no hay nada más, ¿no? No hay nada más allá de los estilos. Bueno, si nos pudiéramos a los estilos, pues simplemente cogemos, nos vamos a la primera escultura que se ha identificado como la más antigua y la empezamos a analizar. Pues esto es una imagen de bulto redondo, etcétera, etcétera. Nos vamos a Mesopotamia, oye, pues que allí hacían las imágenes más toscas, fíjense los ojos, tal. En Egipto, oye, pues que en Egipto pues usan la frontalidad. O en Grecia, pues hacen esto. Se rompe la frontalidad. En el gótico se adapta la imagen al marco. Bueno, ya llegamos al Renacimiento, llegamos a la Edad Moderna. Bueno, ya se introducen novedades, se introducen cambios. Bueno, llegamos al neoclasicismo, volvemos a la antigüedad. Bueno, y luego llegamos al siglo XX, siglo XXI y ofrecemos cosas totalmente diferentes. Bueno, incluso abstractas, no tiene por qué ser figurativo, por supuesto. Bien, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en esa visión totalmente parcial y llena y falta de significado, falta de alma, ¿no? Que es la palabra que yo siempre más utilizo. También, en este sentido, los museos, yo creo que a diferencia de los museos anglosajones y demás, aunque los museos españoles poco a poco van en esa adaptación, también han hecho mucho daño en este sentido, ¿no? En que la obra de arte sea un objeto simplemente para verlo, pero no para analizarlo, no para que sirva como un recurso
didáctico para profesores, para maestros, para formadores, sino simplemente que vamos al museo a consumir capital simbólico, que es como se puede denominar ir a un museo en muchos casos, porque realmente, bueno, pues cuánta gente entra a un museo, perdonadme esta crítica, y realmente no sabe ni lo que está viendo, simplemente dice, bueno, yo he ido al Museo del Prado, o he ido al museo de no sé dónde, bueno, pues es capital simbólico, es como un hito, un mérito, ¿de acuerdo? Pues vale, pero realmente qué hay detrás cuando vemos un cuadro, ¿no? Y eso es lo interesante. En este sentido, sí que los museos anglosajones, con su agenda de actividades y especialmente con esos departamentos tan importantes que existen en los museos hoy en día de educación y que, bueno, que es una de las buenas salidas profesionales que tiene este mundo, pues han ido incidiendo y trabajando en esa idea, ¿no? En dar algo más de que simplemente observar una obra de arte que quizá no nos dice nada. Por tanto, vamos a partir de esa base, ¿no? De que la historia del arte es mucho más de lo que se ve, es mucho más de una escultura en piedra, en mármol, en bronce o en plástico, ¿vale? Y eso tenemos que conocerlo. Tienen que conocerlo ustedes, tenemos que conocerlo nosotros, qué es lo que hay ahí. Lo primero que tenemos que decir es que es la respuesta de una sociedad en su tiempo y en su forma. Eso es fundamental. No van a hacer lo mismo unas personas en el Paleolítico, otras en la Grecia clásica, con otras en la Alemania medieval o en la China de hace 3 siglos o en el Egipto. En fin, todo va a cambiar en función de la sociedad, el tiempo, lo que se viene siendo el marco cronológico, y eso nos va a dar una forma determinada. No es lo mismo una obra de arte en la Edad Media que una obra de arte en el siglo XXI, y eso hay que conocerlo. Y al respecto del siglo XXI, es que, por repetir un poco la idea, y perdónenme que incida en esto, esa idea del arte por el arte, que ahora se da más a menudo y demás, bueno, que eso nunca es así. El arte ha sido una herramienta. El arte es una herramienta. Punto y final. Y tenemos que partir de esa base. O sea, ustedes no se piensen aquí en el siglo XV una persona encargaba a un artista una obra por arte, no. Siempre tenía un fin. Eso es así de claro y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Es así de claro y no me voy a remontar a la antigüedad, me voy a ir a ejemplos ahora muy rápidamente que no tienen ni 2 años a lo mejor, o 3 o 4, o son de este siglo XXI. ¿De acuerdo? Por tanto, la sociedad en su tiempo, en su forma, va a marcar la historia del arte en cada uno de los territorios. Depende también de motivos pues, políticos, religiosos, ideas de todo tipo. Todo eso va a marcar el arte. Bien, por tanto, el arte, materialización, ¿vale? Materialización de una sociedad con unos presupuestos, con unas ideas, con unos conceptos, ¿de acuerdo? Esa sería pues, una de las líneas clave. Tanto, insisto, no solo un análisis estilístico formal, no solo tenemos que conocer que este cuadro de aquí pues, se hizo sobre el lienzo, que se utilizó pintura de tal color, aglutinante del otro, y que la pincelada es suelta o tal y cual. Pues eso está muy bien, pero eso en realidad no le interesa nada más que al conservador y a los 4 que se dedican a eso. No nos engañemos, es que es la realidad. Al público en general lo que le interesa también es meterse dentro de la obra y desentrañarla y demás. Pero para eso los que nos vamos a encargar de eso y demás, los formadores, profesores y demás, pues tenemos que realmente conocerlo y saber identificarlo. Bien, fíjense, vamos a ver unos ejemplos muy rápidamente. No sé si alguien sabe lo que tenemos en pantalla, pues yo voy lanzando preguntas y si no, luego pues las vamos resolviendo. Bien, vemos aquí 2 manos que están ahí pues, juntándose, realmente están aplaudiendo. Y bueno, pues simplemente una obra que se está repartiendo por todas las capitales andaluzas, que realmente no tiene vamos, lo que tiene de estos meses, lógicamente. Y que bueno, pues esta obra que se titula El aplauso, pues va en honor a esos funcionarios, médicos, policías y demás que en los últimos meses pues han trabajado
en todas sus facetas en esta situación de la que vivimos, de esta pandemia por la COVID-19, ¿no? Y esto pues es una obra conmemorativa que tiene un significado, es muy simple porque son dos brazos haciendo palmas, dos manos haciendo palmas, pero oye, tiene un significado, tiene un simbolismo, hay que ponerla en el contexto, todos sabemos perfectamente cuándo pues salían, unos sí, unos no, a las 8 de la tarde a esos aplausos, que se convirtió pues en un movimiento nacional, bueno, no, nacional no, internacional, porque eso también se daba en otros países, y esto viene a recordar eso, viene a recordar ese momento. Oye, fíjense, es que cuando pasen 200 años y no quede nadie vivo, lógicamente, en 200 o en 300 años, de los que han pasado esta pandemia, este va a ser el testimonio que va a quedar. Esto va a ser lo que cuando una persona vaya por la calle, le va a hacer recordar eso, evidentemente. Entonces, una obra interesante desde el punto de vista simbólico y el más actual que hay. Pero es que incluso podríamos ver cómo se usa por la Junta de Andalucía, que es la patrocinadora de estas obras, mármol de Macael. Mármol de Macael, es un mármol que se produce aquí en Andalucía, que va totalmente vinculado a la raíz propia del arte andaluz, porque en mármol de Macael se han hecho infinidad de obras repartidas especialmente por toda Andalucía, por nuestra región de Murcia también, por muchas partes de España. Bueno, pues sin ir más lejos, nos vamos a la Alhambra y nos encontramos que muchas de sus grandes obras, por todos conocidas, pues se realizan en mármol de Macael. De alguna forma también es el deseo de la Junta por exprimir una característica, algo común y que identifica a toda Andalucía como es este producto, este mármol de tan buena calidad. ¿De acuerdo? Podemos seguir viendo más ejemplos. Bien, no sé, yo vuelvo a lanzar preguntas. Si alguien sabe lo que tenemos aquí en pantalla. Bien, vemos otras dos manos. Fíjense, es muy parecida a las del aplauso del COVID de la Junta de Andalucía. En este caso, las proporciones son mucho mayores, lógicamente, sosteniendo ahí pues un edificio y estamos en Venecia. Bien, hemos dicho que el arte nos sirve como recurso social para recordar, conmemorar ese hecho de la pandemia, pero también nos va a servir para recordar otros sucesos más nefastos y que pueden estar perfectamente vinculados con cuestiones, por ejemplo, climáticas. Todos saben que Venecia, pues por las circunstancias, por cómo está construida y por el cambio climático al que nos enfrentamos todos, pues tiene los días contados. Es así, es una realidad tangible. Y bueno, pues hace un par de años, en la famosa Bienal de Venecia, pues Lorenzo Quínizo puso estas manos, de alguna forma, que esto es una obra que se llama Support, ¿no? Que lo que viene a reivindicar un poco es esa protección o ese carácter reivindicativo del arte como manifestación ante el desastre medioambiental, social, humano, histórico, artístico, de todos los sentidos, económicos, que se va a dar en Venecia de forma inminente en el paso de unas pocas décadas. Por tanto, el arte también nos sirve como recurso para cuando a nuestros alumnos tengamos que hablarles de cuestiones climáticas y demás. Yo creo que, permítanme la osadía, pues yo no soy muy experto en estas cuestiones de educación y no, pero yo creo que a un alumno de geografía le va a llamar más la atención esto que si le ponemos un climograma, por lo menos para empezar la clase, ¿no? O para romper un poco el hierro. Pero bueno, esto ya serán los expertos al respecto. Bien, vamos a ver algún caso más. Fíjense, esta imagen de aquí. Yo no sé si alguien aprecia la diferencia entre esta obra y esta otra obra. Ven esta obra, fíjense, y ahora fíjense en esta. Bien, pues esta obra también tiene los días contados, me refiero que desde hace un año o dos, ¿no? Bueno, pues el arte también nos va a servir para otro tipo de movimiento. Aquí, si no lo han identificado ya, que supongo que sí, tenemos, bueno, nos vamos a ir a la más conocida, tenemos aquí a Perseo,
habitual, conocidísimo, con la cabeza de la Gorgona, con la cabeza de Medusa, a la cual ha decapitado. Esto es un pasaje mitológico, vamos, habitual en nuestra historia occidental, por todos conocido, pero que ahora se ha hecho una reinterpretación. Se ha hecho una reinterpretación y en esta escultura muestra lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Es esa Medusa a la que mitológicamente Perseo le cortó la cabeza. Ya saben que la Medusa era esa que petrificaba con la mirada, como el de Harry Potter, de la segunda película de Harry Potter. Pues esta, lo mismo, ¿no? Si te miraba directamente a los ojos, pues te petrificaba. Ya saben que Perseo, pues con el escudo, tal, sin mirarla directamente, logra cortarle la cabeza, ¿no? Pues ahora cambia absolutamente. Tenemos como la Medusa le corta la cabeza a Perseo. Y esto tiene que entenderse en el sentido de dónde se pone esta obra. Se pone en los tribunales de Nueva York, junto al lugar donde se iba a tratar el juicio al famoso cineasta estadounidense, y viene a decirnos, ¿no? Dentro del movimiento Me Too, dentro del movimiento feminista, pues viene a reivindicar cómo ahora el papel de la mujer es diferente, ¿no? Y eso pues se hace en esta comparativa, creo que de forma bastante, por lo menos interesante, desde el punto de vista artístico y sobre todo desde el punto de vista conceptual. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero conceptualmente es muy interesante reinterpretar obras clásicas cambiándole simplemente, cambiando los papeles de los personajes, como nos dan un sentido completamente diferente. Bien, por seguir con el tema de la mujer, otro monumento recientemente inaugurado, hace apenas 10 años, ya lo ven ahí, el monumento a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, también muy interesante porque nos sirve, esta obra yo creo que nos viene muy bien para cuando tenemos que explicar, por ejemplo, el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, bueno, lo que se reivindica es todos aquellos oficios que las mujeres tuvieron que desempeñar en Gran Bretaña cuando los hombres estaban en el frente de la guerra, y que ellas pues mantuvieron, sostenieron el país, la nación, ocupándose de los oficios que tradicionalmente ocupaban los hombres, desde ir siendo pues simplemente repartiendo cartas, de policía, de soldadura, de avistamiento de los aviones, en fin, de ir, como digo, pues haciendo trabajo mecánico. Y bueno, pues aquí en este monumento va colgando cada uno de esos, qué casualidad que ha sonado el timbre ahora, va colgando cada uno de esos vestidos, esa indumentaria que la mujer iba usando durante esos años de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece una obra realmente exquisita, o sea, y también como un recurso para estudiar otros aspectos de la Segunda Guerra Mundial que están más allá más allá de lo que es simplemente el estudio siempre de la típica batalla, de cómo fue el desarrollo de la guerra, ¿no? Creo que hay una cuestión social detrás que debería también de verse, ¿no? Que es importante, me parece. Bueno, vamos a ver algún ejemplo también rápido. Bueno, también el arte puede servir para hacer una crítica al capitalismo, al consumismo, ¿no? Aquí tenemos esta gran escultura que va en contra del capitalismo, de las personas que viven obsesionadas con comer cucharas, con cerezas con cucharas. Pues imagínense, esto es el pijerío máximo. Bueno, pues también conceptual, también nos sirve para hablar de otras cosas. Oye, que no hace falta irse fuera, no hace falta irse fuera, vamos a ir a nuestra región, ¿de acuerdo? Me van a permitir un segundo, pues no para de sonar el timbre. ¿Habéis visto la obra que ha dicho de Lorenzo Guin de Venecia? Pues con esa obra, por ejemplo, se puede partir de la actividad de motivación y recogida de ideas previas para trabajar el contenido dentro del bloque del mundo en que vivimos, para trabajar a lo mejor en ciencia del insecto, el cambio climático, o en los cursos anteriores trabajar la intervención humana en el medio, cómo la intervención humana ha hecho que Venecia esté actualmente como está.
Bueno, vamos así con... Ya estoy por aquí, perdonadme, pero ya sabéis que en Granada no se puede salir prácticamente ni de casa y la universidad está cerrada, así que tengo que estar en casita. Y pasan estas cosas. Bien, como decía, no hace falta irse internacionalmente. Bueno, vámonos a la cuestión que nos aborda, que es nuestra comunidad. Bueno, aunque no haya lo dicho, yo soy profesor en Granada, pero realmente soy de la región de Murcia. Bueno, pues esta famosa escultura que todos habremos visto alguna vez, como al cardenal Belluga se le representa con una espada. Y nos puede chocar un poco, pero ¿por qué tenemos que, un señor del clero, un obispo, un cardenal, se le representa con una espada? Bueno, pues es que hay que entender el papel que el cardenal Belluga desarrolló a inicios del siglo XVIII en apoyando a las tropas de los Borbones en contra de los austracistas. Entonces, si conocemos eso, entendemos la obra de arte, y si entendemos la obra de arte, podemos después desarrollársela y explicársela a nuestros alumnos. Luego iremos más adelante sobre esto. Oye, otro ejemplo más cercano a ustedes, el Teatro Romano de Cartagena, pues simplemente viendo las dimensiones, viendo la capacidad del Teatro Romano de Cartagena, pues ya nos sirve para hacernos una idea de la importancia que esta ciudad tuvo en la antigüedad. Simplemente con eso, simplemente con esos vestigios que van quedando en la ciudad de Cartagena, pues podemos reinterpretar y hacernos a la idea de la grandeza que esta ciudad tuvo anteriormente, ¿no? Pero ojo, ven que detrás de todo esto hay movimientos feministas, movimientos ecologistas, sociales, históricos, cuestiones económicas, políticas, religiosas, en fin, hay una función. Es que es lo que quiero yo con la idea que a mí me gustaría que se fueran esta mañana de aquí, ¿no? Que detrás de toda obra de arte hay una función, por tanto, obra de arte, herramienta, función. Eso es la clave, ¿no? Y es sobre lo que nosotros trabajamos, sobre la historia del arte como hecho cultural. La historia del arte como hecho cultural. Esa es la palabra clave, ¿no? Y sobre la que nosotros pues centramos nuestras investigaciones. Pero la historia del arte es mucho más, es patrimonio, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que conocerla? Bueno, porque el patrimonio, el arte, es un soporte para comprender la historia, para conocerla, para identificarla y luego para difundirla. Y aquí podríamos hablar más de la cuestión de patrimonio, ¿no? Acostumbrados también al arte como algo, entre comillas, permítame, porque esto no se tiene que decir nunca, es bonito. Bueno, el arte puede ser bonito, puede ser feo o puede ser más allá de una escultura y demás, porque tendríamos que ampliar siempre la terminología a patrimonio, ¿no? Patrimonio histórico-artístico quizás es la terminología más apropiada y yo creo que en los planes docentes debería hablarse así, ¿no? De los temas de patrimonio histórico-artístico. No sé si habrán cambiado ya los nombres, creo que es más acertado referirse a eso. Porque el patrimonio histórico-artístico engloba cosas que nos pueden parecer realmente descabelladas. Esta chimenea, el proceso industrial del siglo XX, XIX, finales del XIX, XX, de la región de Murcia están protegidas. Las chimeneas son patrimonio porque nos recuerdan un proceso industrial, un proceso de desarrollo económico y social que vivieron muchos pueblos, muchas ciudades de nuestra comunidad al amparo de estas fábricas. ¿De acuerdo? Pues es un recuerdo, nos puede parecer más, menos bonito, más o menos estético, pero es que la cuestión ya no es esa. La cuestión no es esa. ¿De acuerdo? Solo estamos viendo lo que hay detrás de la obra. Bien, aquí tenemos uno que está ahora mismo muy, muy de moda, por lo que se refiere a que acaba de salir, se ha empezado la incuación para denominar estos pozos de la nieve de Sierra Espuña. A mí, por cierto, que Cartagena tiene pozos de la nieve en Sierra Espuña. Bueno, ya saben lo que son los pozos de la nieve, esa nevera donde pues, se aglutinaba la nieve hasta que se congelaba, se hacía el hielo y demás, y como luego, pues cuando hacía falta a lo largo de la primavera, verano, pues se iba distribuyendo por allí las ciudades que tenían pozos, pues, principalmente Murcia, Cartagena, Orihuela, Lorca, o sea, las principales ciudades fundamentalmente. Bien, pues esto era una industria, especialmente del siglo XVIII, era una industria, era un motor económico
Y fíjense, nos explica cómo en las primaveras, veranos de ese siglo XVII, XVIII y demás, pues cómo obtenían estos recursos. Bueno, pues esto también es patrimonio, ¿no? Cómo tiene esa arquitectura especial y demás. También tenemos que conocerlo. Más cercano a nosotros, en el campo de Cartagena, los molinos, que también están ahora protegiéndose, también nos hablan de ese proceso, de ese motor de desarrollo del campo de Cartagena, ¿de acuerdo? Y también tenemos que conocerlos como ese legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados y que tenemos la obligación legal, porque lo dice la Constitución, no porque lo diga yo, de conocerlo, de protegerlo y de difundirlo, porque no se olviden, la única forma de proteger algo es conociéndola. Si no lo protegemos, si no lo conocemos, no lo podemos proteger. Así de claro. Nos vamos en este caso a la Huerta de Murcia, por todo el proceso hidráulico, todo lo que lleva a las acequias, canalizaciones que se dan desde el periodo islámico hasta las últimas obras, por ejemplo, que hace Belluga para encauzar ríos, acequias y demás. Por tanto, fíjense, bueno, que no se me olvide, patrimonio material, pero también puede ser patrimonio inmaterial, tangible e intangible. Pueden ser cosas que se toquen, pueden ser cosas que estén más allá de simplemente aquello que se toca y que se ve, ¿no? Y eso en nuestra región, nuestra comunidad, es algo que va a la cabeza con respecto a otras comunidades españolas y ya pues ha protegido, ha declarado bien de interés cultural, pues, por ejemplo, los caballos del vino de Caravaca, el trobo, pues, en fin, una serie de tradiciones, de rituales que se transmiten por lo general de forma de transmisión oral de padres a hijos, por ejemplo, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. En fin, todo esto de aquí es importante porque realmente el patrimonio es lo que nos da un carácter de identidad. O sea, el carácter de identidad de los ciudadanos de Cartagena está en su raíz clásica y su raíz de la antigüedad romana y demás viene por esos testimonios materiales que han llegado hasta la actualidad. ¿De acuerdo? El patrimonio es un aglutinante de la sociedad, porque nos identifica a todos de alguna forma y nos hace sentirnos partícipes de una ciudad. Lo que digo que es lo que le da al alma a una determinada ciudad, nos da identidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco, pues un recorrido por el arte regional, pero viendo, no hablando de estilo, sino viendo otras cosas, otras causas y otras realidades. Por ejemplo, vamos a partir de la Edad Media, del periodo islámico, vamos a empezar aquí nuestro recorrido. No sé si alguien sabe dónde estamos, si no, pues se lo digo yo, estamos en el momento de Santa Clara de Murcia, pero, ojo, no es un convento toda su vida, se reutiliza del palacio árabe, del palacio que tenía el conocido rey Lobo y Magdaní, que, bueno, pues es una persona que, bueno, primero vamos a los testimonios. Tenemos los restos que quedan en el palacio de Santa Clara o en Monteagudo o en otros sitios repartidos, las obras que han quedado, pues por ejemplo, el oratorio de San Juan de Dios, fíjense, con su policromía, o esta famosa representación humana de este personaje que está tocando el mizmar. Ya saben que el mizmar es una flautita pequeña, como una flauta tradicional nuestra latina. Bien, pues todos estos restos que ha dejado ese periodo islámico de Imam Danis, pues nos dan la clave de que Murcia, durante la Edad Media, en un momento determinado, bajo el poder y la autoridad de este señor, era una de las grandes ciudades de España y una de las grandes ciudades de los territorios dominados por los islámicos, hasta el punto de que rivalizaba en potencia, en capacidad con Sevilla. Es que la taifa de Murcia, de este señor, ocupaba pues toda la actual comunidad de Murcia, parte de Jaén, de Almería, de Castilla-La Mancha, de Valencia. O sea, era un territorio vastísimo donde Murcia era la capital, donde estaba sentada su corte que esta obra nos da la clave, su corte que estaba cristianizada,
su corte, porque este señor se había educado en una formación, digamos, cristiana, era más liberal, de hecho, dicen las crónicas que vestía con ropa propia occidental, y todos estos restos, como esta imagen simplemente del Mizmar, pues nos dan la clave para poder interpretar esa historia. Por tanto, es un recurso para conocer ese momento histórico. Luego nos podemos detener en cuestiones estilísticas. Pues sí, pues vale. Como aquí que la mayoría de expertos siempre se van a lo mismo, ¿no? Bueno, pues el patio de la alberca, que es, bueno, estamos todos acostumbrados a ver este patio famoso de la Alhambra, ¿no? De los Serrayanes. Bueno, pero es que la idea de este patio viene previamente de Murcia. Ojo, tanto que la Alhambra está igual, bueno, pues el precursor, la idea viene de Murcia, ¿eh? Pero esto es cuestiones estilísticas, que está muy bien, que hay que conocerlas, que hay que saberlas, que también nos dan la clave de cómo, ojo, los nazaríes, oye, que es que Murcia era la primacía, vamos a copiar lo que estaban haciendo allí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que aquí no se ha conservado tan bien y tan estupendamente como en otros lugares, por circunstancias de la historia, pues diversas. Bien, se acaba el periodo de dominación islámica. Seguimos en la Edad Media, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, llegan los almohades, por supuesto, antes de nada, son más ortodoxos, limpian todo lo que ha hecho el rey Lobo en gran medida, y llegamos a la reconquista cristiana. ¿Y cómo se manifiesta el triunfo de una religión sobre otra? ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a manifestar? Bien, pues aquí tenemos una imagen, ya saben, estamos en la mezquita catedral de Córdoba, y vemos que la catedral pues está en el centro de la mezquita. Hay dos cosas. Las catedrales se disponen allí en todas las ciudades reconquistadas sobre las mezquitas por dos cuestiones muy, muy sencillas. Uno, necesitamos un espacio grande que en esas ciudades solo lo daban las mezquitas. Pura práctica, nada más. Y dos, hay que mostrar el triunfo de una religión sobre otra. Estamos en los conceptos medievales, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo todo en su contexto. Somos personas, nos dedicamos a la historia, a la docencia y demás. Vamos a poner las cosas siempre en su contexto, por supuesto. Habría que demostrar el triunfo de una religión sobre otra. Pues qué mejor que levantar el templo, triunfo del cristianismo sobre el templo anteriormente, la mezquita árabe, ¿de acuerdo? Práctica y simbología, ¿de acuerdo? Luego ya podremos hablar de que si los arcos son de herradura, si las dovelas, si esto, si lo otro, pero primero vamos a partir de esta base conceptual, que es la que nos va a dar la clave para reinterpretar todo lo demás. Pero ciertamente en nuestra comunidad, no sé si a ustedes les da la impresión, pero la Edad Media queda como ahí un poco, como que siempre estamos con el siglo XVIII y antes, ¿qué ha pasado aquí? Como si Murcia la hubieran inaugurado en el 1700 y antes no hubiera habido nada. Porque a mí me da la sensación que entre la antigüedad romana y demás y el siglo XVIII hay ahí como un periodo en el que, bueno, una nebulosa que no se sabe. Bien, pues ciertamente en la Edad Media Murcia tiene un problema, ¿verdad? Pues sí que hay un problema. Hay una laguna en cuestión artística, de hecho se conservan muy poquitas obras medievales, me refiero sobre todo a bienes muebles, no hay grandes testimonios artísticos, y es que, como he dicho, el arte es una respuesta social, y es que la sociedad murciana de la Edad Media estaba más preocupada de otras cosas. Estaba más preocupada de otras cosas porque estamos de la frontera, somos un territorio de frontera, y eso marca a la ciudadanía. Hay una frase famosa que dice, evidentemente, demuestra que aquí no podíamos dedicar el dinero a patrocinar obras de arte, civil, religiosa, lo que sea, porque el dinero tenía que destinarse a que la espada estuviese bien afilada y el caballo tuviese la herradura puesta, porque las incursiones de las personas del Reino de Granada hacia adentro o las nuestras hacia allí estaban a la orden del día. Entonces, los fondos económicos hay que destinarlos a otras cosas. Claro, ¿por qué Valencia, Cataluña, toda la corona de Aragón o aquí arriba tiene un esplendor románico y gótico extraordinario? Claro, porque estaban a 300, 400, 500 kilómetros de la frontera. Así también me hago yo un buen palacio.
¿no? Nosotros tenemos una realidad social histórica que repercute en nuestra manifestación artística. Eso no quiere decir que no se hicieran obras, ¿vale? También se hicieron algunas obras extraordinarias. Se empieza lo que es la catedral. Bueno, hay grandes castillos, ya lo sabéis, como el de Lorca y demás, que nos marcan esa identidad propia de la Edad Media de nuestra comunidad. Se hacen obras, por supuesto, pero fíjense, todos los grandes proyectos de este periodo están relacionados con la catedral, la capilla de los Vélez, e incluso en ornamentos, que es una de mis especialidades, pues nos encontramos como la mayoría de piezas vienen de fuera. Aquí hay una marquita que pone Valencia. No hay unos artistas como tal aquí. De hecho, es que los propios ayuntamientos, concejos de las grandes ciudades de Cartagena, Murcia, Lorca y demás, a los artistas les pagan porque se queden. Les pagan porque se queden. Les dan excepciones fiscales para que se queden en estas ciudades, para que de alguna forma no se pierda ese arte que cada artista llevaba a cabo. Y luego lo que hay es principalmente cosas llegadas de fuera, que ahora veremos que es una gran característica de nuestro arte. Llegan cosas de Valencia, llegan cosas también especialmente de Italia, ¿no? Tenemos obra de Bernabé da Módena, de la Leche, se le conoce, está en la Catedral de Murcia, en el Museo de la Catedral, y bueno, pues nos demuestra cómo estamos en esa vertiente mediterránea en permanente contacto con el mundo italiano, que va a ser una de esas grandes características que nosotros tengamos, ¿no? También valenciana, como he dicho. El carácter de frontera marca mucho la Edad Media en nuestra comunidad. Y fíjense, se reconquista Granada, nos situamos ya a finales del siglo XV, 1492. La estabilidad, o sea, la prosperidad, la pacificación de un territorio es estabilidad. Si es que eso lo vemos siempre cuando ven las noticias y dicen, oye, es que la estabilidad es lo que en la bolsa y demás es lo que garantiza que haya pues, una mejor economía, una mayor demografía, en fin, todo eso se ve perfectamente cuando se reconquista Granada. Murcia deja de ser un territorio de frontera y eso le permite a su señor. Lo que se podría hacer es, a lo mejor, le permite, como digo, pues iniciar un desarrollo artístico que hasta ahora pues siempre había ido mucho más por detrás que el de otros territorios. De hecho, el Renacimiento entra por Murcia, entra por Murcia, por Valencia. Los primeros testimonios de Renacimiento están en el reino de Murcia. Ojo que Cartagena era el puerto de Castilla, ¿de acuerdo? O sea, tanto Renacimiento que hablamos en muchos lugares de España, pero el puerto de entrada y las primeras obras se dan aquí en nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Eso también es otra cuestión. Por tanto, iniciamos siglo XVI, estabilidad, demografía, aumento demográfico, económico, la seda, el comercio de la seda, el tratamiento de la seda, y nos permite seguir con los grandes proyectos, seguir con las grandes construcciones, poder dotar a los edificios de todo tipo de objetos, de uso civil, de uso religioso, y un buen ejemplo pues lo tenemos en este claustro, que está en un museo neoyorquino, pero que realmente se encontraba en Vélez Blanco. Bien, en 1503 la importancia de Cartagena es tal que la reina le permuta los territorios a los Fajardo, que eran los titulares de este enclave, se los cambia por el marquesado de los Vélez para que así la corona tenga el control de este puerto tan importante. Y claro, como este señor Fajardo tiene que irse a Vélez Blanco y demás, pues necesita demostrar esa autoridad. ¿Y cómo lo hace? Construyendo un nuevo palacio. Un nuevo palacio. Ojo, ya no estamos construyendo castillos, ya no hacen falta castillos, ya no hacen falta, ahora pasamos a construir palacios. Y es como en Vélez Blanco pues, se construye uno de los principales palacios renacentistas de nuestro país, además de los primeros de inicios del siglo XVI. Y gracias a esa permuta, o sea, si no conocemos ese motivo histórico por el cual Cartagena era importante para la Castilla,
se le cambian los territorios por el cual este señor tiene que hacer un palacio para demostrar su autoridad en el nuevo territorio en el que se encuentra, si no es por eso, pues a lo mejor no se hubiera realizado nunca esta obra, o a lo mejor se hubiera realizado en Cartagena, ¿eh? O sea, hay que entender esas claves históricas. Por tanto, pues, una nueva imagen que nos sirve para comentar, hacer esos comentarios históricos de principios del siglo XVI. Siglo XVI que va a estar marcado en el reino de Murcia por las imágenes. Estas imágenes son difíciles de conseguir y no son muy buenas, imágenes antiguas, lógicamente. El siglo XVI está marcado en el reino por la presencia de importantes personalidades, principalmente importantes obispos. Claro, es que no hay que ver a los obispos solo como las autoridades religiosas, es que los obispos son en muchos casos las autoridades civiles también, son el gran motor económico de las ciudades con sus tierras y demás, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablan del obispo, no sé qué, Almeida, Siliceo, Orlán, bueno, hay que ver al obispo como una persona que a nivel civil y religioso en todos los sentidos, ¿de acuerdo? No solo en lo, como digo, en lo religioso. Y todos estos obispos, Lan, Siliceo, Almeida, junto a otros personajes murcianos, como pueden ser Gil Rodríguez de Junterón, que trabajaba para Julio II, para el Papa Julio II, o Sebastián Clavijo, que trabajaba para Clemente VII, u otros, como Jerónimo Graso, que trabajaba para una familia genovesa, pues todos estos ya rezuman un ambiente totalmente humanista y van a impulsar una nueva cultura, una nueva forma artística, la propia del humanismo italiano, el clasicismo, el renacimiento, y van a ser los patrocinadores de nuevas ideas. Esto hay que conocer estos datos históricos, insisto, para poder ver todo lo que hay después. Siglo XVI, por tanto, se ve en todo el reino esa pacificación, se cambian los trazados incluso urbanos medievales, se crean nuevos edificios públicos y privados para prestigiar las instituciones, para prestigiar las ciudades, ¿de acuerdo? El cinturón de la muralla ya no hace falta, no hacen falta murallas, las ciudades tienen que ser abiertas. Otro caso, siempre el de Cartagena, ¿eh? La identidad de Cartagena y el uso y fin de la ciudad de Cartagena es diferente. Allí sí hacen falta las murallas, porque es un fortín, es una base militar, ¿de acuerdo? Y por eso las murallas, saben ustedes que en Cartagena son muy importantes hasta bien entrado el siglo XIX, XX, ¿de acuerdo? Pero eso no es importante ya ni en Lorca, ni en Murcia, ni en Yecla, ni en otras ciudades del territorio que ya no hay amenaza, no hay amenaza. Por tanto, la ciudad y el trazado urbano va a cambiar. Va a haber nuevas remodelaciones de edificios de carácter civil. Van a hacer falta el aumento demográfico, hay que dar nuevos recursos, a la sociedad demanda nuevos recursos, es como hoy que aumenta la demografía y la sociedad demanda bibliotecas, demanda supermercados, demanda centros culturales, demanda centros deportivos. Bueno, en el siglo XVI lo mismo, la gente demandaba edificios, pues, cárceles, carnicerías, pósitos, incluso fuentes, en fin, los propios ayuntamientos tenían que tener su edificio para la administración. Y no se olviden, la arquitectura va a dignificar a la ciudad, ¿eh? Va a prestigiar el poder civil, ¿de acuerdo? No tienen la misma autoridad un alcalde que esté impartiendo o que esté tomando decisiones situado en un banco, encima de un banco, en una plaza pública, que si lo hace desde un edificio que imponga ya cierto respeto, cierta admiración de aquel que se acerca al edificio, ¿de acuerdo? Y eso, evidentemente, también se ve pues, en edificios que ya, bueno, son de principios del siglo XVII, pues tenemos el edificio del Contraste, bueno, hoy restos quedan en algún sitio de Murcia, o tenemos el Palacio del Almudí, también en Murcia, antiguo Pósito, pero sobre todo, nuevamente, en lo religioso va a estar el mayor esplendor. Insisto, también en esta idea, no nos olvidemos que el 90% de la historia del arte es religiosa, ¿de acuerdo? Pero para acercarnos nosotros podemos acercarnos desde cualquier punto de vista, no necesitamos ninguna otra cuestión, ¿no? Bien, en la catedral pues se van a seguir las obras de la torre, de la sacristía y demás, todo pleno renacimiento, se introduce el renacimiento por aquí como he dicho, pero vamos a ver una serie de capillas, como la de los Junterones simplemente, que están destinadas al enaltecimiento del prestigio personal. O
son unos instrumentos para inmortalizar y exaltar los linajes, ¿de acuerdo? El arte de estas capillas funerarias para demostrar la autoridad y el poder de determinados linajes. Pero fíjense que en el siglo XVI, en el Reino de Murcia, van a convivir el arte renacentista con el arte mudéjar, que es realmente muy interesante. Toda esa idea del clasicismo italiano y demás va a convivir con otra realidad, que es la del arte mudéjar, que es un estilo realmente propio y nuestro español, ¿no? Muy interesante, muy peculiar, con una gran personalidad. Y es un estilo artístico que, bueno, pues lo único que hace es, en los territorios, pues ya conquistados anteriormente al Islam, pues se usan las técnicas, los materiales propios del Islam para construir nuestros edificios. Y así tenemos, por ejemplo, las techumbres mudéjares, que hay bastantes en la región de Murcia, hay 6, 7, 8, 10 casos, como este sería el de Totana, que simplemente nos demuestran cómo durante todo el siglo XVI vamos a seguir usando las técnicas, los materiales, las formas, las tipologías del periodo de dominación islámica. Por pura práctica, por pura economía, ¿de acuerdo? Se van a seguir usando esas cuestiones. El mundo del arte mudéjar es realmente interesantísimo, porque se va a imponer, como digo, casi por economía, por tradición, por versatilidad, ¿de acuerdo? E incluso va a ser identificado como el arte que muestra el imperialismo de Carlos V, porque luego se traslada a Hispanoamérica y demás. Bien, también luego tenemos grandes edificios en el siglo XVII, como el Palacio Guevara en Lorca, por cierto, que es quizá el gran elemento del barroco regional, ¿no? Una obra originalísima que nos lleva al siglo XVIII. Yo siempre digo, ¿qué pasa con el siglo XVII? Es que en el siglo XVII no se hace nada en Murcia. Siempre también pasa lo mismo. Siglo XVII, oh, en Murcia, cuando digo Murcia me refiero a todo el reino de Murcia, ¿saben? El reino de Murcia con los límites del antiguo reino de Murcia, que ocupaba mucho más que la actual comunidad. ¿Qué pasa en el siglo XVII en Murcia? ¿No se hace nada? Bueno, pues es mentira, se hacen grandes obras, se encarga la gran custodia. Por cierto, a Toledo también es alguna característica nuestra, propia de nuestro arte regional, la llegada abundante de obras de fuera. Pero es que, fíjense, Murcia está a la vanguardia también en el dogma a la Inmaculada. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante, porque se hace la capilla del trascoro de la catedral, que la lleva a cabo el obispo Trejo, que era el embajador de la monarquía española en la Santa Sede para promover el dogma de la Inmaculada. Fíjense que el dogma de la Inmaculada se aprueba muchísimo tiempo después, pero ya a principios del siglo XVI España está defendiendo esa idea. Y por eso una de las primeras capillas al culto a la Inmaculada se realiza en la Catedral de Murcia. Claro, hay que entender la figura histórica de este obispo y su relación con la Santa Sede y la corona española para comprender esta obra. Tanto tenemos que conocer todo eso para poder interpretar esta obra de arte. ¿Qué les voy a decir a ustedes de Cartagena? Los 4 santos de Cartagena, mundialmente conocidos. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos? Son el perejil de todas las salsas. Los 4 santos de Cartagena están en todas las obras de arte que se realizan en Murcia. Están en lo alto de la custodia. Están en lo alto de la torre de la catedral, de muchos templos de Cartagena y de todas las diócesis, en Lorca. Son el perejil, yo lo he dicho, sí que son así. Claro, hay que entenderlo esto, hay que conocer la Contrarreforma, hay que conocer la presencia en Murcia de otro obispo que se llama Sancho Dávila, que promueve que vengan las reliquias de los 4 santos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo promueve? Porque la diócesis de Cartagena buscaba una identidad propia. Y para eso precisa de un recurso visual e histórico. Y nada mejor que la importancia nacional e internacional que tienen los 4 santos en esa defensa contra el arrianismo y demás, ¿no? Son un buen elemento de patrocinio de nuestra diócesis y trasciende todo, lo trasciende todo, y por eso nos vamos a ver que los 4 santos aparecen en todos los proyectos artísticos que se realizan en el Reino de Murcia a lo largo de
vamos, hasta hoy en día se siguen poniendo imágenes de los Cuatro Santos en Cartagena especialmente. Pero si hablamos de identidades, pues otra gran identidad, bueno, esta es una obra que se conservaba antes en Cartagena, hoy ya destruida, los Cuatro Santos. Pero si hablamos de identidad, ¿qué corona? ¿Qué hay? ¿Cuál es el elemento central del famoso afronte de la Catedral de Murcia? Pues, perdonen que no se ve muy bien, la cruz de Caravaca, ¿no? Es otro elemento identitario de nuestro reino, que ya no es cuestión de religión o no, es que esto ya está por encima, es una cuestión civil, es el blasón, como se califica en su momento, el blasón grande de estos reinos. Estamos hablando de arte, identidad, sentido de identificación que tenemos en nuestra comunidad. Bien, pero si nos vamos a ese final del siglo XVII, tenemos que precisar, ¿no?, cómo llegan hasta Murcia, hasta el Reino de Murcia, pues numerosos e importantes artistas de todo tipo. Bien, pues llega Bussi, llega Dupart, llega Nicolás Salcillo, unos vienen de Estrasburgo, otros vienen de Italia. Extraordinario, sí. Crean el sustrato artístico que tenemos luego en el siglo XVIII, se crea a finales del siglo XVII con la llegada de estos personajes. Ojo, estoy hablando todo el rato de llegada. También salen grandes artistas como Pedro Dorrente hacia afuera de Murcia, gran pintor en Toledo, en Valencia, ¿no? Pero no se puede entender el siglo XVIII sin comprender qué es lo que pasa a inicios del 700 en nuestro país. Ya saben también que tenemos la guerra de sucesión entre Borbones, austracistas, y que tenemos al cardenal Belluga, ya lo hemos visto antes, como ese gran personaje que comanda las tropas de Felipe V, las tropas de los Borbones, y eso nos permite meternos al reino de Murcia, digamos, con la victoria final de los Borbones, meternos en la terna, en el lugar donde se toman las decisiones reales en el siglo XVIII, con Belluga. Luego a finales del siglo XVIII pues tendremos a Florida Blanca, en fin, tendremos una serie de políticos metidos en las instituciones, y todo ello evidentemente va a beneficiar al reino, en cuestiones económicas, pues nuevamente demográficas, desarrollo social, económico, nuevas infraestructuras, el desarrollo del comercio de la seda, ¿no? Pues todo esto es importante para conocer por qué en el siglo XVIII se realizan los grandes proyectos. Se inicia el imafronte de la catedral con Jaime Bort, ¿no? La torre se culmina como el gran hito urbano que va a marcar toda la huerta. Ojo, proyectos religiosos y civiles. Aquí tenemos el canal del Reguerón. El canal del Reguerón es un encauzamiento del río Guadalentín que evitaba así las inundaciones que se producían con las continuas riadas que, por ejemplo, a mitad del siglo XVII, ese siglo que hemos dicho de laguna un poco, pues la peste, las riadas del 51 y del 53, bueno, pues eso había que darle solución. Y viene a darle solución pues este canal que, ¿quién lo hace? Pues lo hace un señor que se llama Sebastián Feringón, que era el director de obras de la Armada, que ¿dónde estaba? En el Arsenal de Cartagena. Uy, perdón, que se ve aquí está muy mal también. En el Arsenal de Cartagena, ¿de acuerdo? Cartagena, ¿de acuerdo? Base naval importante de las tropas de Felipe V. Ahí necesita una serie de arquitectos especiales, una serie de proyectos, unos con más éxito, otros con menos éxito, pero la historia de Cartagena, la historia de sus monumentos no se puede entender sin comprender cómo era el objetivo, las intenciones que la corona tenía para este puerto, ¿de acuerdo? Por tanto, patrimonio hidráulico, como puede ser el canal del Reguerón, pero es patrimonio que hay que conocer y estudiar. O patrimonio militar, que también entra dentro de nuestras competencias. Y ya que les voy a decir del resto del siglo XVIII, ustedes lo saben también perfectamente bien en Cartagena. Todo ese sustrato, todo ese contexto histórico que se ha creado, pues permite el desarrollo de todas las villas, la llegada
y la promoción de grandes maestros, el surgimiento de grandes maestros locales, no me voy a detener en Salcillo, que ustedes perfectamente conocen. Los gremios también viven su momento de esplendor. Incluso, bueno, fíjense si el esplendor es tanto, bueno, Floridablanca, también otro gran nombre de Murcia, fíjense si el esplendor es tanto que la colegiata de San Patricio de Lorca, fíjense, o sea, es que fíjense lo que va a hacer la colegiata de San Patricio de Lorca a finales del siglo XVIII, tercer cuarto del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III. ¿Saben lo que hace? Pues quiere independizarse de la diócesis de Cartagena y manda una misiva al rey para decir que ellos pues quieren tener su obispado independiente, su obispo propio y tal. ¿Y saben ustedes a qué recurren? ¿A qué argumentos recurren? Uno de ellos para pedir esa separación. Pues aluden a que tienen un templo y tienen un ajuar litúrgico que es capaz de, además lo dicen así, de rivalizar con el de cualquier otra catedral. O sea, recurren al arte, recurren a los objetos artísticos como herramienta para lograr esa ansiada independencia que no acaban logrando. A finales ya del siglo XVIII, tenemos una lucha muy interesante entre la tradición vernácula barroca, rococó, y los nuevos aires neoclásicos, más académicos, que quieren renovar completamente la historia del arte, ¿no? El caso de Alhama con la capilla de la Comunión, con la sacristía y demás, es muy interesante porque ven cómo los promotores de los nuevos proyectos en Alhama, sabiendo que tienen que informar a Lorenzo Alonso, a la diócesis, que tienen que informar a las autoridades civiles y religiosas de esos proyectos, no lo hacen porque ellos querían hacer un retablo a la manera del siglo XVIII tradicionalmente del Reino de Murcia. Y eso ya no se lo iban a aprobar los nuevos gustos academicistas. De hecho, tienen que intervenir las cuentas, tienen que intervenir y tomar ellos las decisiones de lo que se puede o no se puede hacer en la parroquia de San Lázaro de Alhama. Y así llegamos al siglo XIX. Siglo XIX, les quería poner otra imagen original, esta no es la que yo estaba buscando. Siglo XIX se rompe, se acaba con todo ese momento glorioso. Llegan los franceses, la peste del 811, el incendio incluso de la Catedral de Murcia de 1854, que es dramático, que arrasa con gran parte de toda la capilla mayor y todas las obras que había allí. En fin, son décadas de crisis. Y fíjense, esa crisis, por ejemplo, en el caso de la llegada de los franceses, nos da obras muy, muy interesantes que también nos sirven para hablar como recurso de momentos históricos. Fíjense, estos son unos grafitis, ven ahí unos soldados de Napoleón, se identifican por el típico sombrero y por el bigotillo y demás. Bueno, pues en Alhama, curiosamente, en eso estaba yo, estaba haciendo allí unas prácticas y me acuerdo perfectamente. Se documenta cómo entran las tropas de Napoleón, las tropas francesas, cómo rompen las puertas de la iglesia para acceder al grano que estaba adentro y demás, y la población se esconde en las casas de los campos y demás. Y bueno, pues estábamos trabajando en una de estas casas y nos encontramos en las paredes una serie de grafitis, muy, muy rudimentarios, pero que se identificaban perfectamente a soldados napoleónicos, soldados franceses ridiculizados. Es una cosa interesantísima. No he encontrado esa foto, pues hace ya bastantes años, por lo menos 10 años de aquello, pero son una referencia al momento histórico fascinante, ¿no? Como esos habitantes de los pueblos de Murcia pues ridiculizaban a esos soldados franceses que habían entrado, habían asaltado sus posesiones. No obstante, no todo es desgracia en el siglo XIX. También es un momento, sobre todo ya en las últimas décadas, de un esplendor que se va a ver sobre todo en los edificios civiles, importantes edificios públicos que se hacen, teatros, plazas de toros, plazas de abastos. En fin, nos encontramos en este sentido un momento de bonanza, de una bonanza que va a ir asociada a un elemento también, a un motor económico propio de la zona de Cartagena. ¿Por qué a principios del siglo XX tenemos con tanta importancia el modernismo
que se da en Cartagena o el que se da en otras ciudades de nuestro país. Bueno, pues esto va acompasado, lógicamente, o solo se entiende, estos edificios solo se entienden si conocemos la actividad vinculada a la minería, esas clases de la burguesía que necesitan manifestar su autoridad, su poder económico, con grandes edificios, grandes palacios, a la moda, siempre, para demostrar el caché y la posición social. El arte, ya lo he dicho antes con el enterramiento, es una herramienta de prestigio. El arte nos prestigia socialmente. Y solo entenderemos los edificios modernistas de Cartagena, de la Unión o de otros puntos de nuestro territorio nacional si entendemos el concepto de burguesía, si entendemos el concepto económico de la minería en este caso y demás, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos enfrente de este edificio? Pues tenemos el monumento a los héroes de Cavite, se inaugura en 1923, que viene a conmemorar la guerra hispano-norteamericana, hispano-estadounidense. Es un monumento conmemorativo que también nos va a servir de recurso visual para explicar este momento, ¿no?, de la decadencia del Imperio Español en el finales del siglo XIX, esas pérdidas territoriales que se van a ir dando en ese siglo. Y esto podía haber adquirido la forma que hubiese sido. Da igual que hubiera sido en forma de monolito o las esculturas fueran de una forma, una disposición o otra. Lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Ese carácter conmemorativo, simbólico, que alude a lo que pasa en el siglo XIX en España. Y bien, bueno, pues ya ir concluyendo, que ya llevamos una hora, parece que la historia del arte en la región o en general culmina siempre con la guerra civil. A la guerra civil se destruye todo, fin, chimpum, se acaba la historia del arte. La verdad es que te vas a cualquier manual o a cualquier tal, en la guerra civil se perdió todo. Bueno, eso está por ver. No se perdió tanto en la guerra civil como nos podemos pensar, ¿de acuerdo? Se destruyen muchas cosas, pero muchas otras se venden y van a empezar a salir ahora en casas de subasta, porque es ahora cuando han pasado los 70 años y es que ahora cuando sí pueden salir en las casas de subasta. Pero bueno, eso es otro tema ya mucho más complejo y que ahora no nos concierne tampoco. Pero bueno, ustedes lo saben muy bien, los destrozos de la guerra civil, lo que ocasiona en algunos puntos, da igual el bando que sea, pues ya lo saben por la catedral de Cartagena, la catedral vieja. Por eso digo que parece que la historia del arte del Reino de Mur, bueno, en España en general, pues termina con la guerra civil, pero no es así, hay mucho más después. Después de esto hay mucho más. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Malas porque el boom urbanístico, las nuevas formas de vivir de la sociedad, pues no han respetado el patrimonio, no han respetado ese legado. Tenemos el famoso caso de los baños árabes que se destruyen en la Gran Vía de Murcia para crear esa Gran Vía, un caso que también se da, por ejemplo, en Roma, de la Conciliación. No se ha respetado el patrimonio en estos últimos 60, 70 años, el caso de esta imagen es paradigmático siempre, y ahora nos acordamos del patrimonio, ahora nos acordamos del patrimonio como un buen recurso turístico. Ustedes en Cartagena, permítanme, pero lo saben perfectamente, ¿cuándo se han acordado del patrimonio en Cartagena? Pues, salvo excepciones, desde finales del siglo pasado, principios del siglo XXI. Ahí anteriormente estaba un poco olvidado, entre comillas, ¿no? Hasta que se ha visto que es un motor económico que puede dinamizar. ¿Por qué no se ha protegido? Pues no se ha protegido porque hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento junto a intereses económicos de todo tipo, pero hay un desconocimiento. Y para proteger tenemos que conocer. Y la mejor forma de conocer el patrimonio es investigando y difundiendo. No vale nada que investiguemos si no difundimos, ¿de acuerdo? La investigación tiene que ir siempre acompasada con esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Y tenemos que seguir trabajando en este sentido porque aún está amenazado. Vemos cómo pues, a veces se entuban cuestiones de la Huerta de Murcia y demás. Deberían de verse si no existen otras posibilidades. Y bueno, pues sin patrimonio, permítanme esta reflexión final, sin patrimonio, sin historia,
sin cultura, pues somos una sociedad, digamos, sin alma. Yo diría que somos una sociedad pues sin alma, yo creo que es la palabra exacta, porque no es solo una escultura, una arquitectura, una pintura, ¿no? Es un recurso didáctico para conocer los hechos del pasado, los hechos históricos del pasado, ¿no? Y ahí es donde incide la idea de la historia del arte como hecho cultural, es la clave, yo creo, ¿no? Que tenemos que conocer. Y ustedes, pues, cuando sean maestros, profesores, al respecto, a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto docente que hagan, pues tienen que conocer estos principales vestigios artísticos de cada periodo. Por supuesto, tienen que conocer si la arquitectura gótica es vertical, si la arquitectura renacentista recupera los elementos de la antigüedad, pues sí, vale, eso tenemos que conocerlo, los estilos, la terminología. Pero realmente lo importante es lo que hay detrás de la obra de arte. Es toda la historia, toda la economía, los movimientos sociales, políticos, religiosos, en fin, todo lo que hay detrás, lo que realmente importa y casi lo que incluso genera más interés en la sociedad, ¿no? Entonces, por tanto, insisto en la idea del arte como herramienta que nos puede servir para nuestras clases o para nuestros trabajos. Y un poco pues con esta reflexión quería terminar. Por supuesto, el arte no se ha acabado. También en Cartagena ustedes lo conocen muy bien con estas arquitecturas de Moneo. El arte pues sigue adelante, sigue avanzando, se siguen recuperando cosas. Pues, los últimos años, por ejemplo, en el grupo de investigación en el que yo estoy, de arte suntuaria, pues se han recuperado piezas de plata que han salido a subastas y pertenecían y tenían que estar aquí en Murcia. O sea, el arte no es un patrimonio finito, ¿de acuerdo? El arte está en continua evolución, creando cosas nuevas y se recuperan cosas antiguas, ¿de acuerdo? No veamos la historia del arte como algo ya cerrado y terminado, no, es una línea que continúa y que continuará. Y bueno, pues con esto yo, en principio, terminaría mi intervención. Creo que no sé si me he pasado un poco de la raya, pero bueno, pues Ainhoa, que me perdone, ya le invitaré a un café para que me perdone por pasarme. Bueno, te has pasado 5 minutos, pero no pasa nada, muy bien. Pero la verdad que yo quería dedicar un momento a que ellos reflexionaran, yo ya se lo he dicho al inicio, de que vieran, yo creo que la conclusión principal que sacamos todos de este webinar es que la historia del arte no es el conjunto de estilos y corrientes artísticos, sino que está enmarcado en un contexto cultural. Entonces, el arte como centro cultural, ¿no? Y como comprensión de la sociedad, que para eso está la finalidad de las ciencias sociales en educación primaria, para comprender la sociedad actuales y las sociedades históricas, porque para avanzar hacia el futuro, para proyectarnos al futuro como ciudadanos, si no conocemos el pasado, no podremos comprender el presente, y esa es la principal finalidad de la didáctica de las ciencias sociales. Entonces yo quería que intervinierais vosotros lanzando algunas ideas, algunas sugerencias que a través de todo lo que ha dicho, toda la información valiosa que nos ha contado Nacho, que os lleváis para integrarlo en el aula. Yo, por ejemplo, voy a decir dos, no voy a meterme en las huellas del tiempo, os lo dejo a vosotros si queréis, que parece más sencillo, ¿no? Pero cómo integrar, por ejemplo, la vida en sociedad, ¿no? La vida en sociedad dentro de la obra, a lo mejor a través de, o incluso el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas, el enfoque de aprendizaje basado en problemas a través del bloque del mundo en que vivimos, como puede ser a través de la obra actual de Lorenzo King de Venecia, para ver esa intervención humana en el medio que se puede trabajar en primero y en segundo y en sexto de primaria, según el currículo, o también a través del cambio climático, que es en segundo, en tercero y en quinto, o cómo se ha ido configurando y ese cambio del paisaje humanizado, que aparece esa evolución de la estructura espacial de la ciudad, que como ha comentado Nacho, quizás comprender cómo se configura una ciudad, la estructura espacial de una ciudad, el mapa, la cartografía, desde la perspectiva histórica. Por ejemplo, con el ejemplo de la Catedral de Córdoba, es un ejemplo muy visual. Entonces, ver el paisaje humanizado y esos cambios. O el problema socialmente relevante de la no conservación del patrimonio en la España del siglo XX y del siglo XXI, porque seguimos en algunos aspectos, Murcia y todas las ciudades de España, pero Murcia en muchos aspectos sin conservarlo.
¿de acuerdo? O sin tener políticas adecuadas para favorecer esa conservación. Porque si no hay conservación, no hay estudio, si no hay estudio, no hay difusión, y si no hay difusión, no hay valoración. Entonces es un círculo concatenado, que tenemos que partir de algo. Entonces, por favor, intervenid vosotros, quien quiera. Joaquín, por ejemplo, tú que estabas hablando antes, ¿quieres decir algo? De cómo utilizarías en el aula, ¿vale? ¿Cómo utilizarías como futuro docente en primaria la historia del arte? Pues, no sé, yo, por ejemplo, me centraría en algo que haya pasado en la región de Murcia y lo estudiaría, pues, a través del contexto histórico, el por qué se hizo, por ejemplo, la Fuensanta, yo qué sé, pues, el por qué se hizo en ese sitio, la razón, cómo se ha conservado a través del tiempo y si nos puede servir para entender mejor, no sé, cómo el pueblo, por qué es así y tal, yo creo que a través del arte es como mejor se puede estudiar. Sí, ahí podríamos trabajar las tradiciones incluso, ¿no? Claro, es que Nacho, te has quedado parado. ahora yo iba a hablar que se ha pillado un poquito. Claro, es que, como dice Joaquín, el lugar en el cual se construye la Fuensanta u otros santuarios está muy vinculado a sucesos históricos que han acaecido allí, a los eremitarios antiguos que había en esos lugares de la sierra, de la zona del valle y donde está la Fuensanta. O sea, no es un lugar que se escoja al azar, es un lugar que previamente ha habido un proceso en el que habría que entender, o sea, es que tenemos que remontarnos a cómo eran en la actividad, digamos, de los monjes eremitas desde la Edad Media, bueno, nos podemos ir a los primeros siglos del cristianismo, cómo hay una corriente que se aislaban en las cuevas de las montañas y desde aquí podríamos remontarnos al por qué la Fuensanta se construye donde se construye, o sea, que es como bien ha dicho Joaquín, el hecho de que se levante un edificio en un sitio o en otro no es por azar. ¿eh? Los edificios no se levantan por azar en un punto o en otro, se levantan por motivos históricos que pueden ser pues, cuestiones económicas, visuales y demás. ¿De acuerdo? Por supuesto. Pero hay que ver qué hay detrás de cuando se elige para construir un edificio, ¿vale? No simplemente, bueno, pues lo hacemos aquí porque lo hacemos aquí. La clase burguesa en el siglo XIX-XX, bueno, podemos ir atrás a la nobleza, no construye sus palacios en calles por las que no pasa nadie. Se van a vivir a las calles principales para que la gente vea que yo soy una familia de poder, de autoridad, de prestigio, ¿no? Entonces, todo eso hay que estar muy bien lo que dice Joaquín para entender cómo se configura la ciudad urbana, cómo se configuran sus edificios en base a unas clases sociales, en base a unos deseos y a unas intenciones. En el caso de la Fuensanta creo que era por motivos económicos, porque allí es donde estaban los yacimientos de yeso, en la época de los árabes y tal, me parece. En el caso de la Fuensanta, tendríamos que partir en primer lugar de estas cuestiones que digo de aspecto con los eremitas y demás, de avistamientos y demás. De hecho, ya saben ustedes que habla de la Fuensanta, pero bueno, son cosas esotéricas y demás que poco tienen que ver. Y luego también estos santuarios están asociados a, en muchos casos, las ermitas. Muchos templos de hoy en día antiguamente eran ermitas. Eran ermitas que a lo mejor, por ejemplo, en Sierra Escuña hemos visto el caso de los Pozos de la Nieve. Allí había una familia y unas personas trabajando. Esas personas que estaban trabajando allí gran parte del año tenían que tener un espacio donde realizar sus celebraciones litúrgicas y pues construyen una ermita para sus necesidades espirituales. Y muchas ocasiones, allí donde vemos recursos de cantería, de yeso, de minería y demás, pues se crean ermitas que luego pasan a ser grandes parroquias y pueden ser grandes templos, grandes santuarios, ¿no? Entonces, cuestiones históricas, religiosas y, como apunta Joaquín, cuestiones económicas también. Bueno, y también Algeciras, el nombre del pueblo donde está el santuario viene de Yesares, que en árabe es yeso, de ahí también deriva incluso el origen del nombre de la pedanía en este caso. ¿Alguien más quiere intervenir? Venga, que levante la mano o directamente que abra el micrófono y que dé su A aportación. mí me gustaría intervenir.
Yo, por ejemplo, lo que se me había ocurrido sería utilizar o sea, a partir del siglo XVII en Cartagena y ver su expansión demográfica y a la vez viendo cómo eso afectó a la ciudad, cómo fue cambiando, porque a partir de que llegan los Borbones, se ven cómo ellos explotan su puerto, construyen ahí el arsenal y se ve cómo eso va evolucionando, porque a partir de su llegada, Cartagena quintuplica el número de habitantes y a la vez se aparecen edificios tan importantes como Capitanía, el mismo Arsenal. Se ve también como si se sigue progresando, caen las murallas que rodeaban sus puertas. Se ve también como la explotación de la minería aparece construyéndose edificios como la Casa Cervantes, el Gran Hotel. Se puede ver todo eso. Por ejemplo, también se puede ver también los gremios por el nombre como Calle Jabonerías, que es la calle Sagasta también. No sé, me parece que hacer una ruta por Cartagena y ir viendo cómo cada hecho histórico tiene una consecuencia tanto para la propia ciudad como para lo que se ve en la ciudad. Yo, lo que dice me parece perfecto, pero añadiría una cosa, poniéndolo en comparación, porque es que en nuestra región se da el caso perfecto con Murcia. Frente a lo que sucede muy bien con las murallas de Murcia al final de la Reconquista, que la ciudad, las murallas constriñen y tal, Murcia tiene una concepción más política, religiosa, social, cultural, mientras que Cartagena tiene una idiosincrasia propiamente vinculada a lo militar, a lo defensivo, y eso va a marcar mucho los edificios que se hacen, cómo se configuran, eso es determinante. Luego, por ejemplo, con Felipe V, cuando dice que la flota se divida en tres lugares en España y Cartagena es uno de ellos, por toda la tradición que tenía detrás de sí. En fin, todo eso es fundamental, sobre todo estableciendo la comparativa. Me parece interesante, ¿no?, cómo se configuran dos ciudades completamente diferentes por la función que tienen, por una función política, religiosa, cultural que puede tener Murcia, frente a una ciudad más defensiva. Arsenal, además, necesita todavía, es un lugar costero, lógicamente, y necesita pues tener unas defensas de cara a lo que pudiera pasar. Y a este respecto me ha venido a la cabeza porque, por ejemplo, pues saben ustedes que para hacer los barcos de la Armada, pues vamos a Sierra Espuña y nos encontramos en Sierra Espuña que tenemos la Casa de la Marina, o nos encontramos que tenemos pivotes con anclas del mar. Y decimos, ¿esto qué pinta aquí, no? Bueno, pues si no conocemos que Cartagena era un gran puerto donde se hacían grandes barcos, no podremos conocer cómo en Sierra Espuña hay una Casa de la Marina donde se administraba toda esa tala de grandes árboles, de grandes carrascas y demás, que de ahí bajaban a Cartagena para hacer los grandes barcos. Y no entenderemos tampoco pues cómo nos enfrentamos a la despoblación, a la necesaria, recuperación de toda Sierra Espuña a principios del siglo XX con Codorniu y demás, con esa necesaria reforestación que se hace, ¿no? En fin, todo lo que comenta Javier a mí me parece que está muy bien hilado y que sirve pues para tratar muchísimas cosas e incluso poniéndolo en relación con otros puntos de la comunidad, pues como puede ser lo que te comento Alhama, como puede ser esa comparativa con Murcia, esa cuestión, bueno, con la unión, cercana unión, que entonces también de Cartagena y demás, ¿no? O también las minerías en Mazarrón, en fin, que también tiene testimonios pues, de edificios modernistas. En fin, yo creo que es interesante, ¿no?, conocer lo que pasa en Cartagena, porque la función de la ciudad va a marcar el desarrollo urbano de la misma. Claro, es también como, por ejemplo, la aparición de aprovechar el puerto y su base naval hace que surjan puestos de trabajo como Navantia y
Claro, o la claro, industria petrolera que también ha estado ahí, las fábricas, que efectivamente, también es que hay rasgos de ella por aquí. claro, es lo que dice, el actual motor económico de Cartagena, uno de los grandes motores de Cartagena en el plano económico actualmente, no se entienden si no remontamos la vista a mucho tiempo atrás, pero es que nos podemos ir a cuando había una división en los reinos de Castilla y Reino de Aragón. El puerto del Reino de Castilla era Cartagena, que era el puerto a todo el Mediterráneo, era el más cercano ya a todo el Mediterráneo, cuando hay esa división entre reinos. O sea que el puerto de Cartagena es importante y trascendental, tanto en la antigüedad clásica como en la edad moderna, ¿no? Y esa realidad es la que nos explica por qué hoy hay empresas determinadas, pues como Navantia, cuestiones de petróleo y demás, ¿no? Sirve para hablar de esa historia económica y ese motor económico que hoy es Cartagena en base a eso, ¿no? Y al final cómo todo está trazado por la línea histórica. Incluso ahora se ha descubierto que donde está la casa de Llagostera, en la calle Mayor, ahí se dice que es donde estaba el puerto romano. Eso no, ese dato no lo conozco, supongo que será algo reciente. Y vamos a darle la palabra a Javier, ¿vale? Y con su intervención terminaríamos el webinar. Le damos las gracias después a Nacho, todos, ¿vale? Y ya finalizaríamos, ¿vale? Porque yo también me tengo que ir a otra clase y tengo un poco justito de tiempo. Javi, cuando quieras puedes hablar. Vale, a mí me ha parecido muy curioso sobre todo lo del canal del río Guadalentín, porque sobre todo para trabajar problemas socialmente relevantes, ¿no? Que actualmente, pues, no sé, tenemos muy cercano la Dana y tal, y cómo antiguamente se trabajaba ya eso. Y luego también me ha parecido súper curioso la relación que había entre el gobierno español a través de los obispos con la Santa Sede y ese interés, ¿no? por hacer una advocación nueva, que bueno, que es un tema que me flipa, pero que igual no viene a cuento, ¿no? Y cómo ese interés, ¿no? del país por hacer una advocación, ¿no? Que es muy característica de aquí y que después se convertiría en patrona de España, ¿no? Y que eso aparezca antes en la Catedral de Murcia, mucho antes de que siquiera pues, se proclamase ese dogma. Y luego también lo de ridiculizar a los franceses me ha parecido súper curioso, cómo la gente, o sea, que ni siquiera son artistas ni nada, pero cómo nos puede decir tanto pues de esa guerra, ¿no? En la que pues, no teníamos cómo defendernos y nos defendimos riéndonos de ellos en una casa, con un carboncillo, imagino. Y bueno, eso era así un poco lo que me he quedado, pero bueno, me ha gustado todo mucho. Pero eso me ha parecido súper curioso. Bueno, sí, esas tres cosas que comentas, bueno, pues nos sirve también el canal del Reguerón, nos sirve también Ainhoa, Javier y al resto de compañeros, pues nos sirve un poco para pues, abordar las cuestiones de climatológicas y la realidad climatológica de nuestra región, que no es algo actual, no es un problema actual. Las riadas que afectan principalmente a la huerta de Murcia, a todo el valle del Guadalentín, con esa grandes afluentes que es el río Sangonera, el río Valentín, diferente nombre, pero es lo mismo, con esos ramblas que vienen especialmente de la zona de Puerto Lumbreras, de Lorca, Totana, Alhama y demás, hasta llegar a Murcia, las riadas marcan la historia de nuestra región. O sea, las riadas que son constantes, tenemos grandes riadas, la de 1651, la de 1653, que es que arrasan. O sea, el por qué hay que hacer nuevos ornamentos para la catedral en el siglo XVIII en abundancia no solo responde a una necesaria renovación del culto, sino es que la riada arrasa la sacristía en 1651, lo revienta todo. Entonces a eso hay que ponerle solución. Y la solución es infraestructuras civiles, en este caso hidráulicas, que es un patrimonio que también nos compete y que también tenemos que conocer, porque gracias a ese patrimonio pues, se puede cultivar nuevas tierras, asegurarnos de que no se van a inundar, repoblar en nuevos territorios de la Vega Baja, y esto también es muy importante la presencia de Belluga como un gran incitador y promotor de estas obras civiles pues, que pueden ir vinculadas a la canalización de acequias, canalización de ríos y demás, ¿no? Y el canal de Reguerón es un perfecto ejemplo que podéis usar para vuestras clases pues de cuestiones del clima, del medio ambiente y demás. Lo que comentas de la Inmaculada, del culto y el dogma a la Inmaculada, pues bueno, es que la nación, como la diócesis necesita también los cuatro, como la diócesis precisa de los cuatro santos para tener una imagen exterior a nivel con el resto de diócesis,
toda la diócesis tiene un santo especial. Bueno, la de Toledo, San Ildefonso, ¿no? Que lo vemos repetido como en todos los perejiles. Pues también España, para tener un símbolo de identidad, la Inmaculada, ¿no? Entonces, es un recurso, bueno, lo del dogma, la cuestión religiosa y demás, es casi lo de menos, si me lo permiten, me permitís la expresión. Lo importante es crear una imagen que yo disponga en templos, en columnas y demás, y que la gente lo identifique, y la gente identifique la hegemonía del imperio español en el siglo XVI y ya poco a poco degradándose en el siglo XVII. Y luego lo que comentan efectivamente con Carboncillo, que no, si es que es muy sencillo, pues esa forma de ridiculizar a los soldados franceses porque no se les podía plantar cara, lógicamente, estábamos escondidos en esas casas de campo, pero bueno, como el arte, pues a pesar de esa situación, no creo yo que esas personas estuviesen muy contentas, escondidas y demás, pero bueno, pues sale todavía el ingenio de ridiculizar a esos soldados franceses, además que lo visualizo perfectamente la imagen, soldado francés con su con los pantalones bajados, haciendo sus necesidades. Es muy, muy graciosa esa imagen. En fin, bueno, me alegro de que te hayas quedado en esas tres cosas, que son la verdad que tres cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Javi. Bueno, ya la última, que Rocío también quería hablar. Muy rápido. Que me quedo con la idea, porque yo hace muchísimos años que estudié primaria y secundaria, y me quedo con la idea esa de transmitir a los alumnos la necesidad de conservar el patrimonio, no solo para conocerlo, protegerlo y que perdure, sino como ese sentido de identidad, ¿no? Que te permite conocer un poco más tu ciudad, la historia de tu historia al final, es tu pasado. Entonces, eso yo lo pude conocer ya cuando era adulta, porque en realidad en el colegio no me transmitieron ni esa pasión, ni esas ganas por conocer, entonces creo que es muy importante como docentes que lo tengamos en cuenta para luego aplicarlo en el aula. Claro, es que la cultura y los hechos históricos artísticos, el patrimonio da la identidad. Pues ustedes mismos pónganse cuando hablan con su familiar o viene algún amigo de fuera, ¿a dónde lo llevan? ¿Lo llevan al Teatro Romano de Cartagena o lo llevan al bar? Pues al bar vamos a ir después, pero a que primero lo llevan a que vea el Teatro Romano. Al final son los mismos sitios de siempre, pero hay otros, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la figura del Ligüe, que habíamos pasado por ahí muchísimas veces, y representa cómo era la infancia en aquella época. Entonces me chocó mucho, me llamó mucho la atención porque no lo conocía. Y yo creo que lo que comenta es, pues efectivamente, ¿no? El patrimonio da un sentido de identidad a una ciudad, a una nación, y cuando hablamos y ponemos spots publicitarios y demás de España o de comunidades y demás, al final siempre recurrimos a los típicos edificios. O París, ¿cómo la identificamos? La Torre, Roma, por sus grandes edificios patrimoniales, ¿no? Está asociada a la cultura, el patrimonio está asociada a esa identidad, pero tenemos que identificarnos con ella, ¿no? Y ese es un proceso en el que quizás estamos perdiendo, permitirme un poco la batalla en las últimas décadas, ¿no? Hay un desarraigo, no sé por qué motivo, pero hay un desarraigo, ¿no? De la realidad con ese patrimonio y ese conocimiento. Por eso tenemos que incidir, yo creo, en esa idea. No hace falta hablar y dar historia del arte como tal, ¿de acuerdo? Pero es que a la hora de explicar la guerra de la independencia, pues podemos recurrir a esos recursos que nos da la historia del arte. Las fuentes históricas e iconográficas, comprenderlas como fuentes que nos aportan información para comprender el paso del tiempo en este caso, o la configuración hidrográfica, o lo que sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Algunos se están saliendo ya porque tienen clase y la de matemáticas me va a echar la bronca a mí, sobre todo. luego tendrás tú que invitar a un café y yo tendré que invitar a la de matemáticas a un café. Pero muchísimas gracias. Pues quedamos los tres y solucionamos. Por tu intervención y bueno, espero que os haya servido, espero que os llevéis un concepto diferente de la historia del arte, área que casi que no se trabaja en ese enfoque disciplinar de las ciencias sociales en la LOMCE. No sabemos en esta nueva ley educativa que va a salir cómo lo trabajarán, pero sí que es verdad que las huellas del tiempo están en todos los cursos del patrimonio histórico-cultural. Al final, el modo en que nosotros utilicemos el patrimonio depende de nosotros, os lo digo siempre, de la metodología, que es nuestra herramienta clave para hacerle 1000 lecturas al currículo educativo y cambiar un poco. Entonces, muchísimas gracias, Nacho.
a ti por la invitación y bueno, que tengáis un buen fin de semana y espero que os haya gustado. Cualquier cosa ya sabes que estoy aquí a tu disposición y a la del resto. Ya tenéis mi correo, si alguna vez necesitáis algo de mí, podéis contar conmigo. Gracias a Ainhoa, gracias a Isen por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Hasta luego, que Buen tengáis fin de semana. Gracias. Adiós, Ainhoa, adiós, adiós.